A continuación, la serie de audios Consuelo en las Escrituras, en voz del pastor José Luis Romero García, como un aporte de la Iglesia Evangélica de Santidad La Paz, Honduras. ¿Sabe usted lo que decía la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea fue una de las 7 iglesias que se encontraban en la provincia romana de Asia Menor. Una iglesia próspera, una iglesia, digamos, con muchos recursos por la industria textil. Además de eso, eran famosos por la producción de un colirio que sanaba varias enfermedades de los ojos. Era todo un producto muy preciado y muy vendido en la ciudad de la Odisea. Y en esa ciudad tan rica, tan próspera, estaba la iglesia de la Odisea, a donde va dirigida esta carta que el Señor le envía a través del apóstol Juan. Esta iglesia decía algo, tenía un eslogan, tenía un sentir, tenía algo en su corazón. Y mire lo que decía. Apocalipsis 3:17. Oiga usted qué tremendo. A propósito, déjeme decirle algo. Todos tenemos un eslogan en nuestro corazón. Todos tenemos una opinión de nosotros mismos. Todos tenemos un perfil de quienes nos creemos que somos. No necesariamente de cómo somos, sino de lo que creemos que somos. Y aquí la iglesia de la Odisea tenía un pensamiento en su corazón de lo que ellos creían que eran. Y aquí se relata en este texto lo que ellos pensaban de sí mismos. Apocalipsis 3:17 dice, porque dices, dice el Señor refiriéndose a la iglesia de la Odisea, porque dices, ellos decían, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Óigame. Claro, quizás no lo decían, ¿verdad? Sí, verbalmente, pero ese era el sentir, era el espíritu predominante en la colectividad de esa iglesia local en la ciudad de la Odisea. Eso era lo que ellos pensaban de sí mismos. Aquí tenemos plata, aquí somos una ciudad próspera, aquí las familias somos muy bendecidas, esta es una iglesia que no tiene necesidad de nada, aquí lo tenemos todo, aquí tenemos oratoria, aquí tenemos capacidad intelectual, aquí tenemos plata, aquí tenemos dinero en el banco, porque allí en la ciudad de la Odisea había un banco, fíjese, y además de eso era una ciudad que se dio el lujo de rechazar el dinero que enviaba a Roma después que un terremoto botó la ciudad en el año 60 después de Cristo. Es decir, era como un espíritu de alcurnia, de superioridad espiritual en el caso de la iglesia y también en el caso de la ciudad. Eso era lo que pensaban de sí mismos. Era ese tipo de personas o de gente que se siente que son de la realeza en medio de un mundo lleno de plebeyos, ¿verdad? Hay gente así, que camina así por el mundo, con una mentalidad fantasiosa, con un pensamiento hinchado por el orgullo, en fin, es una cosa terrible. No es otra cosa que orgullo espiritual, esa es la palabra. Ellos dicen, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no cree usted que hoy día solamente la gente que tiene recursos puede tener este tipo de pensamiento. Hay mucha gente también en otras condiciones sociales de menores posibilidades que piensan que, ¿verdad?, que son la última cosa, ¿verdad? Y que justamente tienen orgullos en otras direcciones que los vuelve personas con una mentalidad equivocada en la vida y especialmente una mentalidad que compromete la posibilidad de conocer a Dios y conocer su palabra y conocer la vida eterna, conocer la salvación. Ok, pero mire, eso era lo que decía la iglesia, ¿verdad? Pero mire lo que les dice Jesús. Es que una cosa es lo que usted diga, una cosa es lo que yo diga, una cosa es lo que usted piense o lo que yo piense de mí, pero otra cosa es lo que el Señor dice que somos. El ojo de Dios, la mirada de Dios, esa mirada infinita, penetrante, que gracias a Dios es una mirada que no solamente juzga y conoce a fondo lo que somos, sino que también está acompañada por una fuerte dosis de amor, de gracia, de misericordia.
Claro que sí. Cuando Dios describe la condición de esta iglesia, lo hace sin duda alguna con un tono profundamente pastoral, porque Él dice más adelante en este mismo capítulo 3 de Apocalipsis, que el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Así que la descripción que Él hace de esta iglesia y también la descripción que hace de ti, mi hermano, y de mí, al evaluarnos a la luz de su palabra, es acompañada con misericordia. No tiene la intención de desnudarnos, de destruirnos o de avergonzarnos. No, gracias a Dios. Es un tono de misericordia. Mire lo que dice. Y no sabes, le dice el Señor, porque ese es el problema, hombre. Cuando uno anda perdido espiritualmente hablando, cuando uno tiene conceptos equivocados de uno mismo y se ha metido en un pensamiento equivocado de esa naturaleza, uno ni siquiera sabe, fíjese, su condición espiritual. Mire lo que dice. Y no sabes, le dice a la iglesia, no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Qué tremenda descripción, hermanos. No sabes. Hay gente que no sabe, no tiene idea de quiénes son en realidad y andan por este mundo pensando de manera equivocada acerca de sí mismos y acerca de los demás. Y básicamente, y aquí quiero ir cerrando esta reflexión que nos ayude a todos. Entonces la iglesia de la Odisea tenía 3 serios problemas. Primero, eran pobres aunque decía que eran ricos. Una persona que dice que es rica porque tiene un montón de cosas favorables en la vida, pero no tiene a Dios, mire, esa persona es pobre espiritualmente, es pobre moralmente, es una persona equivocada en la vida, es digna a los ojos del cielo, es digna de ayuda, es digna de compasión, de misericordia de Dios, porque no sabe que es un pobre, aunque diga que es rico, aunque diga que tiene. Entonces el Señor lo que está diciéndole a los hermanos de la Odisea es: ustedes son pobres, pero yo les quiero decir que compren de mí oro refinado, probado en fuego. ¿Sabe qué significa comprarle oro al Señor? Significa, el oro hay que pagarlo, porque Él dice: yo te aconsejo que compres de mí. Es decir, la salvación es gratuita. La salvación es por gracia, pero el oro al que se refiere Jesús aquí es el oro de la fe. La fe tiene un precio. ¿Y cuánto vale eso? Bueno, es el precio de la obediencia, es el precio de servir a pesar de las pruebas, es el precio de vivir a cuentas cortas con el Señor, es el precio de confesar nuestros pecados. ¿Y a cambio qué recibimos? Hombre, una fe purificada como el oro. Ya no es una fe carnal, ya no es una fe fantasiosa, ya no es una fe superficial, es una fe que va adquiriendo el quilataje del oro purificado en el fuego de la prueba. Y luego le dice: tú eres un ciego. Claro, ustedes se jactan que tienen un colirio para ver mejor y curar enfermedades de los ojos, pero ustedes son ciegos. No saben que andan en harapos, que necesitan conocerme, necesitan conocer la palabra, necesitan conocer mis caminos. Entonces yo les aconsejo que compren también de mí colirio para que puedan ver con sus ojos. ¿Qué es el colirio? Bueno, una vez que yo me consagro a Dios, una vez que yo me entrego al Señor, el Espíritu Santo viene para abrir los ojos de mi entendimiento y empezar a comprender las cosas de Dios y a conocer a Dios. Y finalmente les dice: y ustedes andan desnudos. La gente que los ve, la gente que los conoce, saben que son unos desnudos espirituales, no tienen virtud espiritual, no tienen carácter, no tienen santidad, no tienen vida espiritual, son desnudos. Y la gente lo sabe, ¿verdad? Entonces les dice el Señor: yo les aconsejo que me permitan vestirlos con mis vestiduras de justicia. Las vestiduras de justicia de Cristo significa que Él te viste con su gracia, Él te viste con su misericordia y Él pone en ti un vestido que la gente pueda identificar como una gracia espiritual que llevas. Eres portador de una gracia, producto de que tú conoces a Cristo y caminas con el Señor. Cuando uno anda desnudo y uno cree que anda haciendo justicias personales para poder querer aparentar una fe que no tiene, dice la Biblia que compara esas vestiduras como trapos de inmundicia, es decir, quedamos cortos. El único que nos puede vestir con vestiduras blancas de su propia justicia es Cristo Jesús. El Señor les bendiga. Es un placer compartir con ustedes. Encontremos consuelo en las Escrituras. Será hasta una próxima, si así el Señor lo permite. Bendiciones.
Ha escuchado un audio de la serie Consuelo en las Escrituras, en la voz del pastor José Luis Romero García. Deseamos que Dios, a través de su Espíritu, haya ministrado su corazón y le permita afirmar su vida espiritual como un aporte de la Iglesia Evangélica de Santidad La Paz, Honduras.